El puerto de Veracruz despertaba con el olor a pescado fresco y diésel marino aquella mañana de marzo de 1978. Las gaviotas peleaban por los restos del mercado mientras los pescadores preparaban sus embarcaciones para la jornada. Entre ellos, el San Andrés se distinguía como uno de los barcos más trabajadores de la flota, con su casco azul desgastado por el salitre y sus motores que rugían como tigres viejos. Sofía Mendoza, de 32 años, subía por la pasarela cargando 2 bolsas de provisiones, su delantal blanco ya manchado de aceite y harina. Era la cocinera del San Andrés desde hacía 4 años, conocida por sus caldos de mariscos que los marineros juraban que podían curar hasta el alma más cansada. Sofía saludó al capitán Ramiro Torres con su sonrisa característica, esa que mostraba el diente de oro en el lado izquierdo y que había conquistado a la tripulación desde el primer día. «Buenos días, capitán. Hoy les prepararé un mole de camarón que van a recordar toda la vida», dijo mientras acomodaba las bolsas en la pequeña cocina del barco. El capitán asintió, revisando las cartas náuticas sobre la mesa de navegación. La faena de ese día los llevaría mar adentro, hacia las zonas donde los cardúmenes de Sierra y Huachinango prometían una buena pesca. Nadie imaginaba que sería la última vez que verían a Sofía con vida. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte de México o el mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos relatos que conmueven el corazón. La familia Mendoza tenía raíces profundas en Veracruz. El padre de Sofía, don Ernesto, había sido estibador en el puerto hasta que una hernia lo obligó a retirarse prematuramente. Su madre, Guadalupe, vendía tamales en el mercado de La Huaca, levantándose a las 4 de la mañana para moler el maíz y preparar los guisos. Sofía había crecido entre los muelles, viendo partir y regresar los barcos, escuchando las historias de los marineros que hablaban de tormentas, ballenas gigantes y horizontes sin fin. A los 18 años, se había casado con Miguel Ángel Vázquez, un mecánico del astillero, y juntos habían tenido 2 hijos, Carolina, de 13 años, y Javier, de 9. Miguel murió en un accidente laboral cuando Javier apenas tenía 2 años, dejando a Sofía con la responsabilidad de mantener a su familia. El trabajo en el San Andrés había sido una bendición disfrazada. El capitán Torres necesitaba a alguien que cocinara para su tripulación de 9 hombres, y Sofía necesitaba un empleo que pagara mejor que lavar ropa ajena o vender comida en la calle. Al principio, algunos marineros desconfiaban de tener una mujer a bordo, supersticiones marinas que hablaban de mala suerte. Pero Sofía demostró ser más fuerte que cualquier presagio. Se ganó el respeto preparando comidas que hacían sentir a los hombres como si estuvieran en casa, curando las pequeñas heridas con remedios que su abuela le había enseñado, y aguantando el oleaje con estoicismo cuando el mar se ponía bravo. Para 1978 ya era considerada parte esencial de la tripulación, tanto como las redes o el motor. Aquel día de marzo, el San Andrés zarpó a las 6 de la mañana. La tripulación estaba completa. El capitán Torres, su hijo Rodrigo, que hacía de primer oficial, los hermanos Castillo, encargados de las redes, Tomás, el mecánico, y otros 4 pescadores experimentados. El mar estaba tranquilo, con apenas unas olas pequeñas que mecían suavemente el barco. Sofía instaló su dominio en la cocina, una sala estrecha con una estufa de gas, un fregadero diminuto y estantes llenos de latas y especias. Mientras pelaba jitomates para el guisado del mediodía, cantaba una canción de Chabela Vargas que su madre solía tararear. Los hombres trabajaban en cubierta, lanzando las redes con movimientos sincronizados que solo años de experiencia pueden perfeccionar. La faena transcurrió normal hasta pasado el mediodía. Habían capturado una buena cantidad de sierra y algunos róbalo grandes.
Sofía sirvió el almuerzo a las 2 de la tarde. Arroz rojo, pescado frito y frijoles refritos, que los hombres devoraron entre bromas y comentarios sobre el próximo partido de fútbol. El capitán Torres recordaría después que Sofía parecía estar de buen humor, mencionando que Carolina había sacado buenas calificaciones y que Javier quería aprender a tocar la guitarra. No había señales de preocupación, ningún indicio de que algo anduviera mal. Alrededor de las 4 de la tarde, mientras el sol comenzaba su descenso tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Rodrigo Torres bajó a la cocina para pedirle a Sofía un poco de café. La encontró limpiando los platos, el delantal salpicado de agua jabonosa, tarareando otra vez. «Dame 5 minutos, Rodrigo, y te preparo un café cargado como te gusta», le dijo sin voltear. Rodrigo subió de nuevo a cubierta, donde su padre ordenaba recoger las últimas redes del día. 15 minutos después, cuando Rodrigo bajó por el café, la cocina estaba vacía. Los platos quedaron a medio lavar en el fregadero, el agua aún corriendo. El delantal de Sofía colgaba del gancho donde siempre lo dejaba, pero ella no estaba por ningún lado. Rodrigo pensó primero que había ido al baño o a descansar un momento en el pequeño camarote que compartía con las provisiones. Revisó todo el barco. El baño estaba vacío, su camarote intacto con su bolsa de viaje sobre la litera. La alarma comenzó a sonar en su mente. Subió corriendo a cubierta y alertó a su padre. «Sofía no está en la cocina, no la encuentro». El capitán Torres ordenó inmediatamente detener el trabajo y buscar en cada rincón del San Andrés. Los 9 hombres peinaron el barco, la sala de máquinas, los almacenes, bajo las lonas, en cada espacio donde una persona pudiera estar. Gritaron su nombre una y otra vez. El barco no era grande, apenas 25 metros de eslora. Era imposible que alguien se escondiera o se perdiera a bordo. La terrible conclusión se impuso como una ola fría. Sofía había desaparecido del barco. El capitán Torres ordenó dar la vuelta y rastrear la zona, con la esperanza de que hubiera caído al agua y pudieran rescatarla. Navegaron en círculos durante más de 2 horas, escudriñando la superficie del mar mientras el sol se hundía en el horizonte. Los hombres gritaban su nombre hasta quedar roncos, pero el Golfo de México solo les devolvía el sonido de las olas. No había rastro de Sofía Mendoza, ni su cuerpo, ni ropa flotando, ni señal alguna de lucha o accidente. Era como si se hubiera evaporado en el aire salado. A las 8 de la noche, el capitán Torres tomó la radio y reportó la desaparición a la Capitanía de Puerto de Veracruz. «Tenemos una tripulante desaparecida, Sofía Mendoza, 32 años, cocinera del San Andrés. Última vez vista a las 4 de la tarde aproximadamente. Hemos rastreado la zona sin resultados». La voz del operador se escuchó grave y profesional, prometiendo alertar a la Armada de México y coordinar una búsqueda. El San Andrés regresó al puerto esa noche, sus luces cortando la oscuridad mientras la tripulación permanecía en silencio, cada hombre sumido en sus propios pensamientos sobre lo inexplicable. Don Ernesto y doña Guadalupe estaban cenando cuando tocaron la puerta de su casa en la colonia Zaragoza. Era el capitán Torres, con el rostro demacrado y las manos temblando ligeramente. «Don Ernesto, doña Guadalupe, tengo que hablar con ustedes. Es sobre Sofía». Las palabras que siguieron destrozaron a la familia. Carolina y Javier estaban haciendo la tarea en la mesa de la cocina cuando escucharon el grito de su abuela, un alarido que salió desde lo más profundo del alma. El mundo de los Mendoza se derrumbó en ese instante. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien podía desaparecer de un barco en medio del mar? La búsqueda oficial comenzó al amanecer siguiente. 3 embarcaciones de la Armada peinaron la zona donde el San Andrés había estado pescando,
mientras un helicóptero de la Fuerza Aérea sobrevolaba en círculos cada vez más amplios. Los periódicos locales publicaron la noticia con titulares dramáticos. Misteriosa desaparición de cocinera en barco pesquero y mujer se esfuma del San Andrés sin dejar rastro. La comunidad pesquera de Veracruz quedó conmocionada. Sofía era conocida y querida, no solo por los tripulantes del San Andrés, sino por muchas familias del puerto que habían probado sus tamales en las fiestas patronales o habían recibido su ayuda cuando alguien enfermaba. Durante 5 días, la búsqueda continuó sin resultados. El mar no devolvió ninguna pista. Las autoridades interrogaron exhaustivamente a toda la tripulación del San Andrés. Cada hombre relató su versión de los acontecimientos, que coincidía en todos los puntos esenciales. Rodrigo Torres fue el último en verla viva, limpiando platos en la cocina alrededor de las 4:15 de la tarde. Para las 4:30, cuando regresó, ella ya no estaba. 15 minutos. En 15 minutos, Sofía Mendoza había desaparecido. Los investigadores consideraron varias teorías. Suicidio. La familia lo descartó rotundamente. Sofía había estado planeando la fiesta de cumpleaños de Javier para la siguiente semana, había comprado tela para hacerle un vestido nuevo a Carolina y había mencionado que quería ahorrar para arreglar el techo de la casa de sus padres. No había señales de depresión ni problemas graves. ¿Accidente? Era posible que hubiera salido a cubierta por alguna razón y una ola la hubiera arrastrado. Pero los marineros insistían en que el mar estaba tranquilo ese día. Y Sofía era cautelosa, conocía los peligros del océano. Acto criminal. Esta teoría perturbó profundamente a todos. Los investigadores interrogaron a la tripulación sobre posibles conflictos o tensiones. ¿Había alguien que le guardara rencor a Sofía? ¿Algún comportamiento sospechoso? Tomás Ibarra, el mecánico del San Andrés, de 45 años, llamó la atención de los investigadores. Era un hombre callado, de pocas palabras, que llevaba 3 años en el barco. Algunos tripulantes mencionaron que Tomás a veces miraba a Sofía de manera insistente, aunque nunca había habido un incidente directo. Cuando los agentes lo interrogaron, Tomás se puso nervioso, sudaba profusamente y sus respuestas eran confusas. Yo no tuve nada que ver. Estaba en la sala de máquinas revisando el motor. Ni siquiera la vi ese día después del almuerzo, insistía. Los investigadores no encontraron evidencia física que lo vinculara con la desaparición, pero la sospecha quedó flotando como una mancha de aceite en el agua. La familia Mendoza no aceptaba el silencio. Don Ernesto, a pesar de su edad y sus achaques, visitaba diariamente las oficinas de la Capitanía de Puerto exigiendo respuestas. Doña Guadalupe encendía veladoras en la iglesia de San Francisco, rezando rosarios interminables por el alma de su hija. Carolina, con apenas 13 años, tuvo que convertirse en la pequeña madre de Javier, preparándole el desayuno antes de ir a la escuela y ayudándole con la tarea por las tardes. Los niños lloraban en secreto sin entender cómo su madre podía estar ahí un momento y desaparecer al siguiente, como si el mar se la hubiera tragado con la voracidad de un monstruo mítico. Pasaron las semanas y luego los meses. La búsqueda oficial se suspendió después de 2 semanas sin ningún hallazgo. El caso de Sofía Mendoza se sumó a los archivos de personas desaparecidas, uno más entre los miles que desaparecen en México cada año. La vida en el puerto continuó su ritmo. Los barcos salían y regresaban. El mercado bullía con vendedores y compradores. Las gaviotas seguían peleando por migajas. Pero para los Mendoza, el tiempo se había detenido ese 18 de marzo de 1978. La ausencia de Sofía era un agujero negro que absorbía toda alegría, toda esperanza.
El capitán Torres, consumido por la culpa, dejó de salir a pescar durante meses. Se sentaba en los muelles mirando al horizonte, preguntándose qué había fallado. Había algo que no vio, alguna señal que ignoró. Su hijo Rodrigo también llevaba el peso de ser el último en ver a Sofía viva. ¿Y si la hubiera acompañado a tomar el café? ¿Y si me hubiera quedado platicando con ella unos minutos más? Estas preguntas lo atormentaban en las noches sin sueño. Los hermanos Castillo y el resto de la tripulación evitaban hablar del tema, pero todos cargaban con la memoria de ese día aciago. En la casa de los Mendoza, el cuarto de Sofía permaneció intacto. Su ropa seguía colgada en el closet, sus zapatos alineados junto a la cama, su cepillo con algunos cabellos enredados sobre la cómoda. Doña Guadalupe limpiaba ese cuarto cada semana religiosamente, como si esperara que su hija regresara en cualquier momento. Carolina encontró el diario de su madre escondido en una caja de zapatos. Las últimas entradas hablaban de cosas cotidianas, recetas que quería probar, preocupaciones sobre las calificaciones de Javier en matemáticas, la alegría de haber ahorrado un poco de dinero extra ese mes. No había nada que indicara problemas, miedos o intenciones de desaparecer. Un año después de la desaparición, en marzo de 1979, los Mendoza organizaron una misa en memoria de Sofía en la parroquia del puerto. Acudieron más de 200 personas, familiares, amigos, pescadores, vecinos. Todos compartieron anécdotas sobre la bondad de Sofía, su risa contagiosa, su generosidad. El padre Anselmo, el párroco, habló sobre los misterios de la vida y la muerte, sobre la fe que nos sostiene cuando no entendemos los designios del destino. Pero las palabras, por hermosas que fueran, no llenaban el vacío. Carolina, ahora de 14 años, leyó una carta frente a la congregación con voz temblorosa. «Mamá, donde quiera que estés, espero que sepas cuánto te amamos y te extrañamos. Cada día que pasa sin ti es más difícil, pero seguimos adelante porque así nos enseñaste. Los años siguientes fueron difíciles para la familia. Don Ernesto enfermó gravemente en 1981, su corazón debilitado por la pena y la edad. Murió sin saber qué había pasado con su hija, llevándose esa incertidumbre a la tumba. Doña Guadalupe continuó vendiendo tamales, pero su espíritu estaba roto. Envejeció prematuramente, su cabello se tornó completamente blanco, y sus ojos perdieron ese brillo que antes irradiaba vida. Carolina terminó la secundaria y comenzó a trabajar como secretaria en una oficina gubernamental para ayudar con los gastos. Javier, marcado por la pérdida de su madre a tan corta edad, se volvió un adolescente retraído, encontrando refugio en la música que su madre había amado. El San Andrés continuó operando, pero nunca volvió a contratar una cocinera. Los marineros se turnaban para preparar comidas sencillas, pero ningún guisado sabía como los de Sofía. Tomás Ibarra, el mecánico que había levantado sospechas, dejó el barco un año después de la desaparición y se mudó a Tampico, donde nadie conocía su historia. El capitán Torres eventualmente vendió el barco en 1985 y se retiró del mar, incapaz de seguir navegando por aguas que le recordaban constantemente aquella tarde de marzo. Durante décadas, la historia de Sofía Mendoza se convirtió en una leyenda urbana en Veracruz. Los pescadores viejos la contaban en las cantinas del puerto, cada versión añadiendo detalles diferentes. Algunos juraban haber visto su fantasma caminando por los muelles en las noches de niebla. Otros decían que la habían confundido con una sirena y que el mar la había reclamado como suya. Los más pragmáticos simplemente movían la cabeza con tristeza, reconociendo que el Golfo de México guardaba muchos secretos que nunca serían revelados. Carolina Vázquez Mendoza creció llevando el peso de no saber qué le había pasado a su madre.
Se casó en 1989 con un maestro de primaria llamado Alberto Ruiz y tuvieron 2 hijos. Nombró a su hija mayor Sofía en honor a su madre desaparecida. Javier se convirtió en músico, tocando guitarra en bares y fiestas, interpretando las canciones que recordaba que su madre cantaba. Aunque ambos hermanos hicieron vidas propias, la ausencia de Sofía siempre fue una sombra que los acompañaba. Cada 18 de marzo, sin falta, visitaban la iglesia y encendían velas, manteniendo viva la memoria de una mujer que había desaparecido sin explicación. Los años 90 trajeron nuevas tecnologías y métodos de investigación. Carolina, trabajando ahora en la Secretaría de Gobernación, intentó varias veces reabrir el caso de su madre, pero siempre encontraba las mismas respuestas. No había nuevas pistas, no había evidencia que perseguir. El expediente de Sofía Mendoza se había convertido en papel amarillento, archivado en sótanos polvorientos, uno más entre los miles de casos sin resolver que plagaban al país. La impotencia era desgarradora. ¿Cómo podía alguien simplemente desaparecer sin dejar absolutamente nada? En 2005, cuando se celebraban 27 años de la desaparición, sucedió algo inesperado. Un periodista joven de Veracruz, llamado Daniel Campos, estaba trabajando en una serie de reportajes sobre personas desaparecidas en casos sin resolver del Estado. Se topó con la historia de Sofía Mendoza y quedó fascinado por lo inexplicable del caso. Decidió investigar a fondo, entrevistando a los sobrevivientes de aquella tripulación, revisando archivos antiguos, hablando con la familia Mendoza. Daniel descubrió que varios de los tripulantes del San Andrés ya habían fallecido. El capitán Ramiro Torres murió en 1998 de un infarto. Su hijo Rodrigo vivía ahora en Ciudad de México trabajando como contador. Los hermanos Castillo habían regresado a su pueblo natal en Oaxaca, pero Daniel logró localizar a 3 extripulantes que aún vivían en Veracruz. Uno de ellos, Esteban Mora, de 72 años, le contó algo que nunca había mencionado en las investigaciones originales. «Mire, joven, han pasado muchos años y soy un hombre viejo. Mi conciencia no me deja tranquilo», comenzó Esteban, sentado en el portal de su casa en la colonia Boca del Río. Ese día, como a eso de las 3:30 de la tarde, antes de que Sofía desapareciera, yo estaba guardando unas cajas en la bodega de proa. Escuché voces, como si alguien discutiera. Era Tomás, el mecánico, y parecía estar hablando con alguien, aunque no pude ver con quién. Su voz sonaba alterada, enojada. Pensé que estaba hablando solo o con alguien por radio, no le di importancia. Pero después, cuando Sofía desapareció, me quedé con esa duda. ¿Estaría discutiendo con ella? Esta revelación abrió una nueva línea de investigación. Daniel intentó localizar a Tomás Ibarra, pero descubrió que había fallecido en 2001 en Tampico, ahogado en circunstancias que algunos consideraron sospechosas. Nunca se casó, nunca tuvo familia, y murió solo en un cuarto de hotel barato. Entre sus pocas pertenencias encontraron una fotografía vieja y arrugada. Era una imagen de la tripulación del San Andrés, con Sofía Mendoza sonriendo en el centro del grupo. En el reverso, alguien había escrito con letra temblorosa: «Perdóname». Daniel compartió esta información con Carolina, que ahora tenía 40 años. La fotografía y la palabra «perdóname» reavivaron todas las preguntas. ¿Qué había hecho Tomás? ¿Había lastimado a Sofía? ¿Por qué? ¿Había sido un acto de pasión rechazada, de violencia súbita? ¿O había más en esta historia? Carolina contrató a un investigador privado, un ex policía judicial llamado Héctor Maldonado, que se especializaba en casos fríos. Héctor comenzó a reconstruir los últimos días de Sofía, entrevistando nuevamente a todos los involucrados que aún vivían.
Héctor descubrió algo interesante en los archivos. 2 semanas antes de su desaparición, Sofía había ido al banco y retirado todos sus ahorros. Aproximadamente 5.000 pesos de aquella época, una suma considerable. Nadie en la familia sabía sobre este retiro. ¿Por qué Sofía había sacado todo su dinero? ¿Estaba planeando algo? El banco ya no tenía registros detallados de transacciones tan antiguas, pero un empleado viejo recordaba vagamente a una mujer que encajaba con la descripción de Sofía retirando dinero y preguntando sobre cuentas en otros estados. Este descubrimiento generó una teoría completamente nueva. ¿Había planeado Sofía su desaparición? ¿Estaba huyendo de algo o alguien? Carolina rechazó inicialmente esta idea. Mi madre jamás nos habría abandonado. Ella vivía para nosotros. Pero Héctor le mostró otra evidencia. En el diario de Sofía había páginas arrancadas. Carolina nunca había notado esto. Las entradas saltaban de febrero directamente a mediados de marzo. Faltaban aproximadamente 3 semanas de escritos. ¿Qué había escrito Sofía en esas páginas que alguien había removido? Doña Guadalupe, ahora de 93 años y con la mente nublada por la demencia, vivía con Carolina. En uno de sus momentos de lucidez mencionó algo que había olvidado por décadas. Sofía vino a verme 2 días antes de subir al barco. Estaba preocupada, dijo que alguien del puerto la estaba molestando. No me dio detalles porque no quería preocuparme. Le dije que tuviera cuidado. Esta revelación cambió todo. ¿Quién la estaba molestando? ¿Y por qué nadie había investigado esto en 1978? Héctor Maldonado entrevistó a vecinos y conocidos de Sofía del puerto. Una señora que tenía un puesto de jugos cerca del muelle recordaba haber visto a Sofía hablando con un hombre en varias ocasiones. Siempre parecían tener conversaciones serias. La descripción del hombre coincidía con Tomás Ibarra. Estatura media, complexión robusta, cicatriz en la ceja izquierda. Otra testigo, una vendedora de pescado, recordaba que Tomás compraba flores cada viernes y preguntaba por Sofía si vendría al mercado ese día. Estos testimonios pintaban un cuadro más claro. Tomás estaba obsesionado con Sofía. La teoría que Héctor presentó a la familia era perturbadora, pero plausible. Tomás Ibarra había desarrollado una obsesión no correspondida por Sofía Mendoza. Ella, siendo una mujer respetuosa y consciente de su posición como madre viuda, lo había rechazado amablemente en múltiples ocasiones. Pero Tomás no aceptaba el rechazo. Las páginas arrancadas del diario probablemente contenían referencias a este acoso. El día de la desaparición, Tomás pudo haberla confrontado nuevamente cuando ella salió de la cocina, quizás para tomar aire o buscar algo encubierta. Una discusión se intensificó. Él la atacó en un momento de ira, y su cuerpo cayó al mar o fue arrojado. Los 15 minutos de ausencia, el mar tranquilo, la falta de testigos, todo encajaba con un crimen de oportunidad. Pero esta teoría, aunque convincente, no explicaba todo. ¿Qué pasó con el dinero que Sofía había retirado? ¿Dónde estaban las páginas arrancadas del diario? ¿Y la fotografía con perdóname escrita por Tomás? ¿Era una confesión de asesinato o de algo más complejo? Héctor sugirió otra posibilidad. Tomás y Sofía habían planeado fugarse juntos. Sofía retiró el dinero para financiar su escape, pero en el último momento ella se arrepintió, causando la discusión que escuchó Esteban Mora. Tomás, sintiéndose traicionado y enfurecido, la atacó. Esta versión explicaba más elementos, pero parecía contradecir todo lo que la familia conocía sobre Sofía. Carolina y Javier se enfrentaron a una verdad dolorosa. Nunca conocieron completamente a su madre. Sofía, como cualquier ser humano, tenía facetas privadas, deseos y miedos que no compartía con sus hijos.
La posibilidad de que hubiera contemplado dejar todo atrás, aunque fuera momentáneamente, era desgarradora. ¿Acaso la carga de viuda joven, de mantener a 2 hijos, de vivir con sus padres ancianos, se había vuelto insoportable? Había soñado con una vida diferente, con escapar de Veracruz y empezar de nuevo. En 2007, 29 años después de la desaparición, Héctor Maldonado hizo un descubrimiento crucial. Investigando propiedades asociadas con Tomás Ibarra en Tampico, encontró que el mecánico había rentado un pequeño departamento en la zona portuaria de esa ciudad en 1977, un año antes de la desaparición. El contrato de renta mencionaba que el departamento era para uso ocasional con esposa. Tomás nunca estuvo casado oficialmente. ¿Era este departamento el refugio que había preparado para él y Sofía? Héctor viajó a Tampico y localizó el edificio, un complejo de departamentos deteriorados en la colonia Árbol Grande, cerca del puerto industrial. El propietario actual no sabía nada sobre inquilinos de hacía 3 décadas, pero permitió que Héctor inspeccionara el departamento que había sido rentado por Tomás. Era una unidad pequeña en el 2º piso, con una cocina estrecha, un baño y una sala recámara. El lugar había sido renovado varias veces, pero Héctor, con ojo entrenado, buscó señales del pasado. En el closet, detrás de un panel de madera que parecía haber sido añadido posteriormente, Héctor encontró un espacio hueco. Dentro había una caja de metal oxidada. Con manos temblorosas la abrió. Contenía objetos que detenían el corazón. El delantal blanco de Sofía con su nombre bordado en hilo azul. Un rosario que Carolina reconocería inmediatamente como el que su madre siempre llevaba. Cartas escritas a mano con la letra de Tomás Ibarra dirigidas a mi querida Sofía, y las páginas arrancadas del diario de Sofía. Héctor fotografió todo meticulosamente antes de llevar las evidencias a Carolina. Las cartas de Tomás revelaban el grado de su obsesión. Escribía sobre cómo imaginaba su vida juntos, cómo la amaría mejor que su difunto esposo, cómo podrían ser felices lejos de Veracruz, donde nadie los juzgaría. Eran declaraciones apasionadas que cruzaban la línea entre el amor y la locura. Pero lo más revelador estaban en las páginas del diario de Sofía. Las entradas describían el miedo creciente de Sofía. Tomás me esperó después del mercado hoy. Dijo que tenía que hablar conmigo sobre algo importante. Le dije que estaba ocupada, pero insistió. Me tomó del brazo con fuerza y me asustó. Le dije que me soltara y finalmente lo hizo, pero la forma en que me miró me puso la piel de gallina. Otra entrada. Encontré una carta metida en mi bolsa de compras. Es de Tomás. Dice que me ama y que deberíamos irnos juntos. Tiene todo planeado. Un lugar en Tampico donde podríamos vivir. Está loco. Tengo que hablar con el capitán Torres, pero temo que me quiten el trabajo si causo problemas. Necesito este empleo. La última entrada, fechada el 16 de marzo de 1978, 2 días antes de su desaparición, decía: Tomás me confrontó en el barco cuando nadie miraba. Dijo que si no aceptaba irme con él, haría que me arrepintiera. Le dije que lo reportaría. Me siento atrapada. No puedo dejar este trabajo, pero tengo miedo de él. Mañana hablaré con el capitán. No puedo seguir así. Mis hijos necesitan que sea valiente. Estas palabras confirmaban lo peor. Sofía había planeado reportar el acoso de Tomás al capitán Torres el 17 de marzo, pero algo le impidió hacerlo, quizás el miedo a perder su empleo, quizás creyendo que podía manejar la situación un día más. El 18 de marzo, cuando el San Andrés zarpó, Sofía estaba en peligro y lo sabía. Tomás, sabiendo que sería reportado y despedido, decidió actuar. Cuando Sofía salió de la cocina ese fatídico día, probablemente respondiendo a alguna llamada o distracción orquestada por Tomás, él la confrontó por última vez. La discusión que Esteban Mora escuchó
fue esa confrontación final. Y en esos 15 minutos, cuando nadie miraba, Tomás Ibarra asesinó a Sofía Mendoza. Pero quedaba la pregunta más dolorosa. ¿Dónde estaba el cuerpo de Sofía? Héctor teoriza que Tomás, siendo mecánico y conocedor del barco, había usado herramientas pesadas para lastrar el cuerpo y asegurarse de que se hundiera en las profundidades del Golfo de México. El área donde pescaban ese día tenía profundidades de más de 100 metros en algunos puntos, suficiente para que un cuerpo nunca fuera encontrado. Tomás después escondió los objetos personales de Sofía, el delantal y el rosario que había tomado como recuerdos, en su departamento secreto de Tampico, donde nadie los buscaría. La culpa y el remordimiento persiguieron a Tomás Ibarra por el resto de su vida. La fotografía con «Perdóname» escrita en el reverso era su confesión silenciosa. Su traslado a Tampico, su muerte solitaria ahogado en 2001. Algunos especulaban que había sido suicidio, un hombre que finalmente no pudo vivir más con el peso de su crimen. Pero estas eran solo suposiciones. Tomás se había llevado los detalles exactos a la tumba. Con las evidencias encontradas por Héctor Maldonado, la Fiscalía de Veracruz reabrió oficialmente el caso de Sofía Mendoza en 2008. Aunque Tomás Ibarra estaba muerto y no podía ser juzgado, el caso fue reclasificado de persona desaparecida a homicidio. Era un reconocimiento tardío pero necesario. Sofía Mendoza no había desaparecido misteriosamente, había sido asesinada por un hombre obsesionado que no pudo aceptar su rechazo. La familia Mendoza finalmente tuvo respuestas, aunque no trajeron a Sofía de vuelta. Doña Guadalupe murió en 2009 a los 95 años, habiendo escuchado la verdad sobre el destino de su hija. En sus últimos días susurraba el nombre de Sofía, diciendo que pronto estarían juntas. Carolina y Javier organizaron una ceremonia conmemorativa en 2010, 32 años después de la desaparición. Colocaron una placa en el malecón de Veracruz con el nombre de su madre. Sofía Mendoza, 1946-1978. Madre amorosa, trabajadora incansable, víctima de violencia, no olvidada. El caso de Sofía Mendoza se convirtió en un símbolo en Veracruz de los peligros que enfrentan las mujeres trabajadoras, de cómo el acoso y la violencia pueden escalar hasta tragedias, de la importancia de escuchar cuando alguien expresa miedo. Carolina se involucró activamente en organizaciones que ayudan a familias de personas desaparecidas, usando la historia de su madre para crear conciencia. Javier compuso una canción titulada La cocinera del mar, que se volvió popular en Veracruz, un tributo a su madre y a todas las mujeres que habían desaparecido sin justicia. Los años siguientes trajeron más cambios. El edificio donde Tomás había rentado el departamento en Tampico fue demolido en 2015 para construir un centro comercial. Pero antes de la demolición, Carolina visitó el lugar una última vez, acompañada de Javier y sus propios hijos. Parada frente a ese departamento del segundo piso, imaginó a su madre, los últimos momentos de miedo, la tragedia que pudo haberse evitado si alguien hubiera escuchado sus advertencias. Lloró por la mujer fuerte que había criado 2 hijos sola, que había trabajado en condiciones difíciles para darles un futuro mejor, y cuya vida fue arrebatada por la obsesión violenta de un hombre. En 2018, 40 años después de la desaparición, Veracruz organizó un evento público en memoria de las víctimas de feminicidio y desapariciones forzadas. Sofía Mendoza fue una de las mujeres homenajeadas. Su fotografía, la misma que mostraba su sonrisa luminosa y el diente de oro, fue proyectada en la fachada del Palacio Municipal, junto con las imágenes de cientos de otras mujeres. Carolina, ahora de 53 años, habló frente a cientos de personas. Mi madre fue arrebatada de nosotros hace 40 años.
Durante décadas no supimos qué le había pasado. Esa incertidumbre es una tortura que ninguna familia debería soportar. Hoy honramos su memoria y la de todas las mujeres que han sufrido violencia. Exigimos justicia, exigimos acción, exigimos que nunca más una mujer desaparezca sin que alguien busque respuestas. El mar guardó el secreto de Sofía Mendoza durante décadas, sus aguas profundas convertidas en tumba anónima. Pero la perseverancia de su familia, el trabajo de investigadores dedicados y la evidencia escondida en un departamento olvidado de Tampico finalmente revelaron la verdad. No fue un accidente, no fue un misterio inexplicable. Fue un feminicidio perpetrado por un hombre que creyó que su deseo era más importante que la vida y la voluntad de una mujer. Hoy, Carolina Vázquez Mendoza trabaja como coordinadora en un centro de apoyo para familiares de desaparecidos en Veracruz. Usa la historia de su madre para ayudar a otros que atraviesan la agonía de no saber qué pasó con sus seres queridos. Javier, ahora padre de 3 hijos, enseña música a niños en escuelas públicas, perpetuando el amor por las canciones que su madre compartió con él. Los nietos de Sofía crecieron escuchando historias sobre su abuela, sobre su bondad, su fuerza y sobre la injusticia de su muerte. El San Andrés, el barco donde Sofía pasó sus últimos momentos, fue desmantelado hace años. Sus partes fueron vendidas como chatarra o recicladas en otros barcos. Pero los pescadores viejos de Veracruz todavía recuerdan la historia. La cuentan a los jóvenes como advertencia y como lamento. El Golfo de México, con sus olas perpetuas y sus horizontes infinitos, continúa guardando secretos, historias de vidas que se cruzaron con la tragedia en sus aguas azules. La historia de Sofía Mendoza no es solo sobre una desaparición o un crimen sin resolver. Es sobre una mujer que trabajó duro para darle a sus hijos una vida mejor, que enfrentó el acoso con valentía y trató de hacer lo correcto y cuya vida fue injustamente arrebatada. Es sobre una familia que nunca dejó de buscar respuestas, que transformó su dolor en activismo, que se negó a permitir que Sofía fuera solo otra estadística. Es sobre la importancia de escuchar cuando alguien dice que tiene miedo, de tomar en serio las amenazas, de proteger a los vulnerables. Cada 18 de marzo, Carolina y Javier visitan el malecón de Veracruz. Colocan flores frente a la placa conmemorativa de su madre y observan el mar por largos minutos. Las gaviotas graznan sobre sus cabezas, los barcos entran y salen del puerto, la vida continúa. Pero en ese momento, hermano y hermana se permiten recordar a la mujer que les dio la vida, que los amó con cada fibra de su ser, y cuya memoria permanece viva en cada ola que besa la costa de Veracruz. La placa en el malecón brilla bajo el sol veracruzano, un recordatorio permanente de Sofía Mendoza y de todas las mujeres cuyas vidas han sido truncadas por la violencia. Los turistas pasan y algunos se detienen a leer la inscripción, preguntándose quién fue esta mujer, cuál fue su historia. Y si escuchan con atención, quizás puedan oír en el murmullo de las olas el eco de una canción, la que Sofía solía cantar mientras cocinaba en el San Andrés. Una melodía de Chabela Vargas sobre amores perdidos y almas que vagan sin descanso. El legado de Sofía Mendoza vive en los hijos que crió con amor, en los nietos que llevan su nombre, en las familias que su hija ayuda a encontrar justicia, en las canciones que su hijo compone y en la conciencia colectiva de una comunidad que aprendió que cada desaparición importa, que cada vida tiene valor, que la búsqueda de verdad y justicia nunca debe abandonarse. Su historia, dolorosa y desgarradora, es también un testimonio de resistencia, de amor familiar y de la determinación humana de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda.
Las gaviotas siguen volando sobre el puerto de Veracruz. Los barcos continúan su danza perpetua con el mar y en algún lugar en las profundidades del Golfo de México, Sofía Mendoza descansa. Su cuerpo quizás nunca se ha recuperado, pero su espíritu, su memoria y la verdad de lo que le sucedió finalmente salieron a la luz. Y esa luz, aunque llegó tarde, trajo consuelo a una familia que esperó décadas por respuestas, transformó una tragedia personal en un llamado por justicia social y aseguró que el nombre de Sofía Mendoza nunca será olvidado en la historia de Veracruz.